Buenas noches a todos los amigos que nos acompañan esta noche. Eh, Esperemos que haya mucha gente acompañándonos. Tenemos a una invitada especial, a una invitada a la que quiero primero agradecerle la disposición de venir a Entre Temas para dar inicio, digamos que es casi como una patadita de la buena suerte la que nos está dando nuestra invitada, porque esta es la primera entrega de una serie que queremos hacer a través de Entre Temas, que pretende mostrar el trabajo que se está haciendo, poético, narrativo, que se está haciendo en El Salvador. Quiero esta serie dedicarla a autores salvadoreños. Hay mucha gente, muchos escritores, muchos poetas, narradores, cuentistas que están haciendo un trabajo magnífico en la literatura salvadoreña, que son ya parte de la historiografía literaria de El Salvador. Eh, para mí es un gusto entonces darle la bienvenida a mi querida amiga, poeta, Kenny Rodríguez. Kenny Rodríguez, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Juana. Buenas noches a todos y todas quienes nos acompañan. Gracias por la invitación, en serio. Estás muy contenta de estar aquí, decime. Es un honor para mí, en realidad, estar contigo en este programa, así con un poco de temor. Conoces casi toda mi obra porque te he dejado leer cosas que no ha leído nadie, entonces también con así un poco de, no sé, intriga sobre qué me vas a preguntar. Bueno, a ver, Kenny. Bueno, te voy a presentar formalmente para que los amigos que se unan a la transmisión, si no te conocen, que te conozcan de una manera formal para comenzar y después vamos a charlar un poco sobre tu obra, sobre tu trabajo, sobre ese tránsito que has tenido en la literatura salvadoreña. Vos escribís desde hace muchísimo tiempo. Bueno, ya nos contarás cómo fueron tus inicios en la poesía, pero yo puedo decir que desde muy jovencita Kenny ha transitado los caminos de la poesía y es una escritora, es una poeta que ha pasado desde lo que ha sido la poesía o la literatura o la escritura de la guerra hacia la posguerra y hacia estos nuevos momentos que nos ocupan, ¿no? Entonces, quiero presentarles, leerles una ficha corta biográfica de Kenny Rodríguez para que la conozcamos un poco más, ¿no? Kenny Rodríguez nació en Quezaltepeque, La Libertad, en El Salvador. Es poeta y es abogada por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Es egresada de la maestría en estudios de la cultura centroamericana, opción literatura, de la Universidad de El Salvador. Es expresa política, estuvo organizada en el Ejército Revolucionario del Pueblo. Eh, Su testimonio está incluido en el libro Tomamos la Palabra, Mujeres en la Guerra Civil de El Salvador, 1989-1992. Perteneció a los talleres literarios Xilut de la ciudad de Quezaltepeque, Quirihuá, grupo de poetas mujeres feministas funcionando en la ciudad de San Salvador, Xibalbá y La Pinta, página cultural trabajada para el suplemento 3000 del Diario Latino. Ha participado en coloquios, en conferencias, en festivales de poesía, tanto en El Salvador como en Latinoamérica. Y por supuesto, aquí en Nueva York. Ha publicado, tiene publicaciones Dos Voces para un Tiempo, del 98, 1998, Cárcel de Mujeres, con 2 ediciones de las que vamos a hablar hoy, 2011 y 2018. Libro Secreto, Octubre, Concierto para Eva, 1 y 2, y Pequeñas Cartas de Amor bajo su almohada, de 2018.
Tu deseo me muerde de 2019. Así es que quiero dar la bienvenida a Kenny. También un punto importante para mencionar es que mucha de su poesía permanece inédita. Su poesía ha sido publicada en más de 20 antologías de América y Europa. Así es que ahora sí, Kenny Rodríguez, formalmente te doy la bienvenida a este espacio que es todo tuyo. Gracias, en serio, me siento bienvenida. Espero que podamos conversar sobre los libros que han mencionado y una que otra anécdota que yo pueda contarles en relación a algunos de los escritos que están contenidos en los libros. Me alegra mucho estar en Entre Temas, en serio, la invitación. Y sobre todo me emociona que yo sé que es la primera vez en vivo. Espero que no nos vaya a fallar la internet y si no, pues que nos disculpen, ¿no? Si nos falla, nos falló. Exacto. Porque la intención es lo que cuenta, Kenny. La intención es lo que Sí. cuenta. Bueno, Kenny, empecemos por el principio, ¿no? Ujú. Como mencioné, sé que empezaste a escribir poesía, a dar los pasos por la poesía desde muy joven. Contanos cómo son tus inicios en la poesía, en la literatura. Ok. Bueno, yo en realidad descubrí la poesía en una circunstancia bastante lamentable, digamos que me robaron la infancia porque crecí pues en medio del conflicto armado, ¿no? Y tuve muchos amigos, amigas, conocidos, parientes desaparecidos, muertos por los escuadrones de la muerte. Y pues tuve una niñez, una infancia en un pueblo asediado por las Fuerzas Armadas, por la Guardia Nacional, por la Policía Nacional, que todas las noches sacaban a algún conocido y lo desaparecían. Había constantemente cuerpos de salvadoreños y salvadoreñas tirados en las calles de Quesaltepeque o en las entradas del cementerio general. Pero creo que me acerqué más a la poesía porque yo tenía ya un par de años de venir escribiendo en una serie de, digamos, diarios que yo llevaba, ¿no? De las tonterías que me ocurrían cuando estaba pequeña. Y soy de una familia muy grande, de una familia de un pueblo que tiene bastantes primos, bastantes tíos. Y mis primos mayores usualmente nos llevaban desde Quesaltepeque hasta un lugar que se llama el Sitio del Niño a comer yuca sancochada. Entonces, mi primer enfrentamiento con toda esta realidad de la guerra fue a través de este paseo. Fue por este paseo, porque nos llevaban en tren, ¿no? Entonces, nos subíamos en la estación del tren en Quesaltepeque y llegábamos hasta el Sitio del Niño, pero entre estos dos puntos teníamos que recorrer un lugar que se conoce como Playón. El Playón es un lugar cubierto con piedras de lava, producto de la erupción del volcán de San Salvador, que desapareció algunos asentamientos de comunidades de pueblos indígenas y también algunos pueblos. Entonces, estas piedras de lava se convirtieron en estos años, al principio de los finales de los 70, al principio de los 80, en un lugar a donde los escuadrones de la muerte y las fuerzas armadas botaban los cadáveres de los salvadoreños y las salvadoreñas. Entonces, fue este encuentro con la muerte, con esta muerte de salvadoreños, con esta muerte vista desde la ventana de un tren, la que me impactó en la infancia. Y fue en el momento en el que surgen algunos escritos que yo todavía conservo, la mayoría de ellos no ha cambiado en su mayoría el contenido de los poemas, en un poemario que yo titulé Playón, ¿verdad? Y fue para mí como un despertar de dos cosas. Una, de mi conciencia de clase como obrera, que siempre me he considerado, ¿no? Y también mi acercamiento a las letras, porque había un sentimiento tremendamente horrible dentro de mí que luego entendí que era todo el impacto de la muerte de estas personas en mi infancia, que tuve que procesar de algún modo y tuve que sacar, que tuve que vivirlo, ¿no? Como un duelo o como, sí, sí, más bien como un duelo.
y pues que lo traduje en esta poesía que está contenida en este poemario, que en realidad habla solamente de todas mis impresiones en relación a este encuentro fatídico, porque además no fue un encuentro cualquiera, o sea, nosotros íbamos en el tren y solíamos contar los postes del alumbrado eléctrico en puro vacil, ¿no? De niños. Y en algunos postes empezamos a ver cuerpos. Ni siquiera creíamos que eran cuerpos reales de gente, creíamos que eran espantapájaros o muñecos y pusimos mucha más atención y eran cuerpos guindados de personas. Y luego más adelante pudimos ver sobre los mismos postes las cabezas de algunas personas. Entonces eran cuerpos decapitados, ¿no? Y imagínate en un paseo que se supone que vas en tu infancia, yo tenía entonces cerca de 9 años y medio, 10, que vas a divertirte y encontrás estas escenas y empezás a recordar compañeros de básica o de tercer ciclo que has conocido, que ya no están porque un día oíste gritos y los sacaron de su casa y la gente en el pueblo lo que te dice es, no, es que quizás se fueron a vivir a otra parte y todas esas cosas que las familias intentan decirte para que no cayeras en cuenta de que estábamos viviendo un momento muy difícil, ¿no? Entonces, ese, digamos, es el primer acercamiento con la poesía. Sí, y este poemario del que me hablas, Playón, yo tuve la oportunidad porque fuiste muy gentil, muy generosa, muy amable en proporcionarme tu obra poética y tuve la oportunidad de leer ese poemario. Ese poemario me pareció muy crudo, ¿no? Porque es precisamente un retrato de lo que es lo cruenta que puede ser la guerra, ¿no? Y está visto desde los ojos de una niña, ¿no? Que nos cuenta precisamente eso, todo lo que acabas de decirnos, ¿no? Todo lo que esa niña ve, con lo que se enfrenta además, ¿no? Esa violencia, ¿no? El poemario es un poemario en el que la violencia está presente desde la primera página hasta la última página, ¿no? Me parece interesante con respecto a Playón que al final de ese poemario la niña que nos habla ya es una adolescente, ¿no? Que ya ha tomado conciencia porque al principio esta niña ve todo esto pero no lo entiende, pero al final es es una adolescente que ya sabe qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y es casi como es casi es casi circular ese poemario, ¿no? ¿En qué momento vos tomás conciencia de qué es lo que sucede y decidís organizarte y decidís que es importante hacer algo con respecto a la situación de injusticia que vive el país, ¿no? En ese momento. Sí, digamos como para cerrar este poemario, yo hago, creo que es el poema número 15, ¿no? Que escribo y creo que explica cómo me siento en ese momento, porque yo ya pasé de las interrogantes que uno suele hacerse, ¿no? Porque esto, porque aquello, y de buscar razones y de tratar de comprender, o sea, ya había agotado todas esas vías eh, con los medios que me había sido posible. En ese momento ya estaba asistiendo a talleres literarios y tenía la posibilidad de discutir otras cosas que tenían que ver con la realidad, de conocer otro tipo de literatura. Entonces, digamos que yo decido ya bastante entrada a la adolescencia, organizarme. Y sabía definitivamente que esto iba a significar parte de vivir en la clandestinidad precisamente por la seguridad de la familia y pues olvidar un poco de lo que hasta este momento había conocido como una vida normal, pero esa es una de las preguntas que me hice, o sea, yo creo que perdí toda relación con una vida normal en ese viaje de tren. O sea, yo no pude tener una vida normal más, era imposible tener una vida normal. Era imposible normalizar el desaparecimiento de, como decía, de amigos. En ese momento, en los años 80 también, medio entiendo porque voy a una vela donde hay encapuchados y hay gente armada y están cuidando el cadáver que está ahí. El cadáver que está ahí resulta ser el de mi papá, que estaba organizado en Andes 21 de junio, que aunque ya no estaba junto con mi mamá,
pues nos llevaron a la vela y echarme todo ese show de gente armada, es algo que también me hace pensar, pues, o sea, y que hay otros caminos que probablemente no sean los caminos más felices y los más alegres, y quizá tampoco los más acertados, pero que es imposible continuar en el estático, quieto, sin caminar, sin avanzar, porque para atrás, pues ni para agarrar impulso, ¿no? Como dicen, pero había que hacer algo. Entonces, esto estoy tratando de resumirlo, Juana, pero ha sido es un proceso largo, o sea, leo, reflexiono, pienso, critico, porque además soy muy criticona, he criticado a las organizaciones de izquierda, no me gusta el papel que hacen que la mujer juegue dentro de las mismas, nunca me gustó, pero bueno, en ese momento era el camino que tenía y es el camino que tomé. Claro, claro, entiendo. Y que esto me interesa mucho porque siempre hay algo que nos guía o que nos lleva o que nos sacude, ¿no? Que nos, claro, a vos te sacude eso gráfico, ¿no? Eso que ves. Eh, Cuando ya entras, que te vas a organizar, hay algunas, quiero pensar en algún tipo de genealogía literaria, ¿no? Hay algunas lecturas que haces que te llevan a tomar la decisión de entrar en la clandestinidad. No, no tiene nada que ver con la literatura. En realidad entras a la clandestinidad porque no tienes opción, o sea, si quieres permanecer con vida y servir para el proyecto en ese momento, ¿no? Que era un proyecto utópico, había que cuidarse. Y cuidarse implicaba de verdad, por ejemplo, que te cuidaras los pies, que no te fueran a dar hongos por andar con zapatos sucios y no bañarte, porque los pies eran tu elemento, tu vehículo, ¿no? Cuidar tu cuerpo porque vos mismo eras parte de una milicia o de un comando que iba a tener asignadas actividades. Entonces, entrar a la clandestinidad es una decisión muy personal, muy particular, muy de cada quien. A mí nadie me obligó. A mí se me planteó la posibilidad de quedarme haciendo trabajo urbano de masas y no quise. Y la clandestinidad también es un poco bastante más bien, para proteger a la familia. Porque bueno, te dan por desaparecido y te dan por desaparecido. Mucha gente deja de ligarte con tus hermanos, con tu mamá. Hasta esta fecha, mi mamá, hay personas que me presentan y hay gente que le dice, yo sabía que tenía otra hija, que ella era su hija. A mí todavía eso me causa un poco de gracia, ¿no? Pero digo, bueno, de algo sirvió estar en la clandestinidad, estoy aquí y parte de toda mi familia también está. Porque ese es uno de los miedos que experimentas a la hora de querer organizarte. Yo tenía mucha claridad en relación a que había una vida que estaba expuesta, que iba a estar expuesta, que siempre estuvo expuesta y que sigue estando expuesta en un país como El Salvador, ¿no? Y es la mía. Pero no quería que por esa vida que yo había decidido exponer, pues se llevaran de encuentro a mi familia. Entonces la clandestinidad se decide en esos términos y en otro que es muy importante, Juana, que es depender de las tareas que te asignan a desarrollar. Y si vos estás en el convencimiento de querer desarrollarlas y si tenés la capacidad para desarrollarlas. Claro, te entiendo. Es una decisión, bueno, que te cambia la vida, que te cambia la Sí, vida y te la cambia para siempre. así es. Te la cambia para siempre y hay costumbres que uno adopta en la clandestinidad que te marcan la vida. Yo, por ejemplo, intento ser muy puntual a la hora de mis citas y si no voy a llegar, aviso. Claro. O trato, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que te van quedando, que ves con el rabillo del ojo quién viene atrás, que sabes cuando hay una cara sospechosa, cuando alguien te puede o no estar dando seguimiento, no sé, son cosas que se aprenden y que se quedan contigo porque de eso dependía en aquel momento tu vida. Entonces, digamos que todas estas decisiones que yo tomo están muy al margen o no fueron influidas por alguna literatura que yo leyera, de verdad que no, no me quedaba como mucho tiempo. Y si recibía escuelas políticas, porque es cierto que las recibía, era sobre todo para entender cómo el sistema capitalista estaba permeando, ¿no? Toda esta situación que pasaba en los países latinoamericanos, hasta donde yo recuerdo, Juana, de verdad, y que soy así como muy concienzuda de ese tiempo,
Yo no tuve una escuela para que me lavaran el cerebro, como la gente decía. Yo no tuve a alguien con una pistola aquí en mi cabeza obligándome a tomar una decisión de organizarme. Tuve un montón de amigos, un montón de amigas, un montón de compañeros y compañeras que creímos en una utopía y que todavía seguimos soñando con que es posible construir otro tipo de país. Y eso nos llevó a organizarnos. Ok. Y los talleres literarios, ¿en qué momento aparecen en tu vida? Si estás, te organizás a los 15, 16 años, ¿no? Sí, ¿Y en qué? pero voy de, como te dijera, en una escala, ¿no? Dentro de lo que puedes estar organizado. Y estoy mucho tiempo en las organizaciones de masas, ayudando en las organizaciones de masas y cubriendo, digamos, todo lo que son las marchas. Entonces, entre la secundaria, las actividades de masa, estaban los talleres literarios. Yo empecé a ir a talleres literarios, inclusive cuando estuve estudiando, mi primer carrera era licenciatura en computación, la estuve estudiando en la UCA y generalmente no fui a ninguna clase porque siempre tenía tareas asignadas y también fue ese momento en el que estuve involucrada en los talleres literarios. Había como que acondicionar los talleres literarios al tiempo de quienes estábamos ahí. Hablo, por ejemplo, de Chilú, que es el que formamos en Quesaltepec, y tenía que estar de acorde el taller con quienes formábamos parte. Muchos de los amigos y las amigas que formaban parte de este taller no sabían que nosotros estábamos organizados, lo que estábamos organizados. Esta no era una cosa que ibas a ir contándole por la vida y por el mundo a la gente, no tenías que tratar de mantener una cobertura como estudiante, como profesional o como lo que fueras, y lo que tú hacías con las tareas revolucionarias. Entonces, en ese momento hay como mucho tiempo, ¿no? Para distribuir todas estas cosas. Yo creo que una de las cosas principales que yo le dejé muy claro a quienes fueron mis responsables, porque tuve como 3 personas responsables en estos distintos momentos, es que no quería dejar de estudiar. Así me fuera a morir, iba a morir estudiando y quería continuar estudiando. Y bueno, yo a lo largo de los años he descubierto que no me equivoqué con mi decisión. ¿Ves? Porque hay muchos compas a quienes dejaron tirados, quienes ahora de verdad se defienden la vida con lo que pueden, después de todo el proceso y de todo lo que sabemos que ha pasado. Entonces, a mí también es porque me gusta estudiar. No sé, es una cosa natural, no mía, me gusta, soy curiosa, me gusta conocer, me gusta leer, me gusta explorar, me gusta investigar, entonces no era algo con lo que yo me fuera a quedar muy quieta. Y en buena medida se me dio la oportunidad, porque sí me quedé en trabajo urbano. Casi toda mi organización fue en trabajo urbano. Si estuve en algún momento en campamentos es por escuela o por traslados o porque definitivamente iba a tareas puntuales. Entonces los talleres aparecen en este momento y sí son, digamos, muy importantes, aparte de la gente que conozco, como Toniel, como Amílcar Colocho, que luego pues nos casamos. Conozco otra gente que es muy importante para la literatura salvadoreña y de la que aprendí muchas cosas, sobre todo cosas de vida, ¿no? Cosas de integridad y de ética. Estoy hablando, por ejemplo, de David Morales. Ok. Bueno, qué vida, ¿no? Todo lo que has tenido, has estado involucrada, ¿no? Me llama mucho la atención lo que me decís, precisamente porque se conecta, vamos a hacer un puente a lo que va a ser tu vida después de la guerra. Eh, Me decís que te gustaba mucho, siempre te ha gustado estudiar, ¿no? Prepararte. Em, Vos sos abogada y sé que en algún momento trabajaste para la Procuraduría de Inclusión Social. Es para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Te Ok, cuento. contame. Sí, Yo estaba porque estudiando, esto, ajá, uh-huh, porque esto me es, parece que está muy relacionado precisamente con lo que hiciste en la guerra, pero lo estás haciendo ahora desde otro ángulo, ¿no? Desde otro frente, vamos a decir. ok. En definitiva, yo reingresé
alguna otra vez a la Universidad de Salvador a estudiar sociología, que es una carrera que me gusta. Pero se me asignan tareas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, entonces me voy a intentar a estudiar sociología a la UCA, pero en la UCA cierran la carrera. Entonces, como yo ya había en algún momento intentado estudiar computación en la UCA, tuve que hacer un cambio de carreras para llegar a alguna de todas que pues me gustara. Y empecé a ver los pensum y empecé a cuestionarme a mí respecto a qué sería lo más idóneo de estudiar desde donde yo pudiera seguir aportando y ayudando a la gente. Entonces decidí estudiar leyes. Estudié entonces esa carrera en la UCA y luego de terminar la carrera, porque tuve la posibilidad de estudiar porque me salió un trabajo en la Universidad Centroamericana. Y estando ahí, pues ni perezosa, ¿no? Me puse a estudiar y saqué la carrera de Derecho y terminándola, tuve una muy buena oportunidad con la doctora Beatrice de Carrillo, que fue procuradora para la defensa de los derechos humanos, que me ofreció ir a examinarme para ver qué posibilidades de trabajo había para mí en la PDDH, que es la abreviatura. Y me voy a trabajar a la PDDH, estuve ahí 10 años, 10 de los cuales creo que 4 o 6 los habré pasado en la Procuraduría Adjunta de los Derechos de la Mujer y la Familia. Es en esta Procuraduría donde surge todo, casi todo lo que tiene que ver con este poemario último que tú tienes en tus manos, que es Una mujer cuelga del calendario, y que creo que luego vamos a comentar. Pero a lo largo de todos estos años en que voy estudiando y que voy por la vida, ¿no? Conociendo la vida, tengo muy claro que si algo quiero cambiar, no voy a esperar cambiar, que los demás cambien, bueno, tengo que cambiar yo. Y tengo que cambiar las circunstancias que a mí me rodean. Digo, si en un momento me convertí en madre y quiero cambiar el concepto de maternidad o de crianza que se tiene, pues tengo una súper oportunidad de criar a dos personas desde otra perspectiva. Siempre me he planteado esas cosas desde la posición en la que esté, porque creo que ninguna posición es más ni menos que otra. Yo creo que podemos lograr grandes cambios desde donde estamos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, digamos, fui estudiando y fui considerando que elegí una buena profesión, porque tengo la posibilidad de ayudar a quien lo necesite o necesite un consejo jurídico, pero sobre todo yo de verdad estoy comprometida con los derechos humanos de las mujeres. Y casi toda mi obra entonces en algún momento habla de todas las facetas que nos toca a las mujeres vivir y de la forma en que enfrentamos la cotidianidad y los problemas que atañen a nuestra existencia. Aunque tengo obviamente otras temáticas, pero esas se convierten ya, digamos, en la actualidad como mis temáticas más importantes. Sí, eso he notado en tu trabajo, ese hilo conductor que creo que es el tema de la mujer, ¿no? De las mujeres. Em, bueno, en esta segunda parte quiero que hablemos sobre tus textos, sobre tu trabajo literario, en particular me interesan mucho Cárcel de Mujeres, me interesa todo, pero no tenemos tanto tiempo, ¿no? Quisiera que nos arrojaras un poquito de luz sobre Cárcel de Mujeres, una mujer cuelga del calendario, y si nos da tiempo, quizás algo sobre Concierto para Eva. Pero lo que tienen en común estos tres poemarios es precisamente el sujeto mujer, ¿no? El sujeto femenino. Eh, pero también, más allá, bueno, el sujeto femenino también en esta sociedad falocéntrica, ¿no? Con esa mirada vertical, ¿no? Eh, También la mujer como sujeto subalterno, ¿no? Y además de la mujer, también otros sujetos que pasan a ser también tan subalternos como la mujer, y quizá un poco más incluso, ¿no? Que es lo que noté mucho en la lectura de Una mujer cuelga del calendario. Pero antes de Una mujer cuelga del calendario, entremos en Cárcel de Mujeres. Cárcel de Mujeres, a mí me parece, después de leerlo, tuve la sensación de que de que hay una especie de reescritura de la historia ahí. Estás contando todo aquello que la historia oficial no cuenta.
estás contando todo aquello que está en las ranuras, en los resquicios, ¿no? En esos caminitos así sinuosos, que está ahí, pero que no forma parte del relato lineal oficial, ¿no? Que es el que tenemos cuando abrimos un texto o cuando abrimos el libro de historia, ¿no? Claro, fíjate que Cárcel de Mujeres es, digamos, como una antología, porque tú encuentras en Cárcel de Mujeres poemas de varios poemarios, de los que te he estado hablando. Hay poemas de Playón, hay poemas de un poemario al que titulé Sacamil, que fue escrito, digamos así, como un poco entre papeles y poemas que se me tuvieron que quedar grabados porque fue escrito en la zona de Sacamil en pleno combate en el 89. Y así otra serie de poemarios, Octubre Vientos de Muerte, que es el poemario dedicado a Amílcar Colocho. También tiene poemas de un poemario que escribí en una ocasión que estuve en un campamento en el volcán de San Salvador que se llama Ustedes con Dedicatoria, que está dedicado todo a mi familia y como yo le extrañaba a mis hermanos, ¿no? Entonces, Cárcel de Mujeres es una antología que trabaja el compañero Otoniel Guevara para un proyecto de la Fundación Quinocaso de Quesaltepeque. El proyecto era acercar a los autores salvadoreños, sobre todo de Quesaltepeque, a la juventud de los bachilleratos de Quesaltepeque. Entonces me recuerdo que el libro ¿cómo se llama? Entregó a los muchachos y fui un par de veces a conversar con ellos sobre este tema del rescate de la memoria histórica. Entonces, este poemario, yo tuve la posibilidad me invitaron a un festival de poesía en República Dominicana y me pidieron muestras de mi material, entonces yo les mandé, creo que lo tenía escaneado el libro este que trabajó Toniel y lo mandé. Y de República Dominicana me manifestaron que tenían mucho interés en publicar Cárcel de Mujeres. Todo esto se me dio la oportunidad a través de Denise Español, la poeta, muy fina, muy buena amiga. Y entonces surgió esta edición que vos tenés en las manos. Entonces es un libro que cuenta desde las partes en que las estructuró el compañero Otoniel Guevara, casi como un génesis, ¿no? De mi vida, de la historia de mi vida, si te das cuenta. O sea, los poemas van por ahí. Muchos de ellos, tal como tú lo dices, rescatan mucho el tema que tiene que ver con las mujeres. Yo digo, estoy comprometida con ese tema, ¿no? Además, es un tema que me cruza la vida, que me atraviesa, porque muchas de las cosas de las que hablo en mi poesía son cosas que me han pasado, cosas que he vivido. Entonces, Cárcel de Mujeres es precisamente eso, y tiene este título porque también tiene poemas de cuando estuve en la cárcel. Y curiosamente la gente cree que se llama Cárcel de Mujeres porque cuenta un gran relato de la historia de lo que es vivir en la cárcel, y en realidad Cárcel de Mujeres como poemario, él no como libro, sino como poemario, trata del amor de dos mujeres lesbianas, que es un tema vedado para la sociedad, ¿no? Entonces es una poesía disruptiva además en ese momento que me interesa tratar. Y me encanta cuando me propone Otoniel Guevara que ese sea el título del libro. Entonces, para mí significa parte de todo lo que soy y de todo lo que quiero hablar, porque no es solo que me guste tocar temas que son difíciles, sino que yo considero que tengo un compromiso como escritora y que son temas que me atraviesan como persona. Ese es entonces Cárcel de Mujeres. No sé si querés que lea algún texto. Sí, sí, quiero que la gente escuche, me interesa mucho bueno, porque es un poemario también muy duro, muy descarnado además, como decís, está toda tu génesis ahí, ¿no? Tu génesis, tu poética ahí. Me gustaría que nos compartieras el texto Un niño en medio del combate, porque me parece que a pesar de que es un poemario muy duro, muy fuerte, muy descarnado, pero también guarda, y además un poemario en el que se ve esa convicción del por qué estás luchando, ¿no? Y al mismo tiempo hay mucha ternura en ese poemario. Entonces me gustaría que nos leyeras Un niño en medio del combate, niño en medio del combate. También del mismo poemario me gustaría que nos leyeras Cárcel de Mujeres,
porque que es el que le da título al poemario, ¿no? Porque ahí me parece que hay lo que decís, ¿no? Es un tema disruptivo, ¿no? Para ese momento y para este momento también, en algunas de nuestras sociedades, ¿no? En general, supongo. Y hay un cuestionamiento ahí, ¿no? A todo eso que se nos inculca en esta sociedad heteronormativa, patriarcal, etcétera, ¿no? Y que internalizamos también y que no nos permite tampoco ser nosotros mismos o nosotras mismas, ¿no? Entonces, me gustaría que nos compartieras esos dos poemas y el primer texto de familia, porque en ese texto yo encuentro que hay incluso una redefinición de lo que es la maternidad. Así es que deleitanos con la lectura de esos poemas, Kenny, por favor. Ok, sí. Cárcel de mujeres, niño en medio del combate. A Tomás. 1. Vos no conocés de contrarios. Vos no apoyás a ninguno. Angelito de 4 años llorando. Y mi casa y mi mami. Vos me abrís la herida más mortal. Me desangro de tristeza frente a tus ojos inocentes. 2. Sobre los escombros veo tu miedo dibujando rostros, intentando huir de la tormenta. Esos son truenos, ¿verdad? Yo enfilo mis interrogantes sobre el precio de la guerra y me resulta abominable llenar tu carita con espanto, llenar tu infancia de llanto, dejar toda tu alma con huellas de sangre y muerte. 3. Lloro en la tercera noche mientras asimilo que mi rostro, mis rodillas que te sirven de regazo y mi cuerpo que parece tu colchón invadirá sin fin tus pesadillas. Lloro en la tercera noche el llanto profundo de mi convicción, mutilando tu infancia. 4. Tu pequeño corazón no comprende argumentos. Creo tener razón de empuñar esta arma. Con ella he de construirte un paisito de miel de abejas, limpio donde quepa tu sonrisa, nuevo hasta los ideales, donde podás jugar, donde podás brillar, donde podás gritar. Pero es que vos no parás de decir, tengo miedo, miedo, miedo. 5. Tenés miedo de mí, tiemblo. Tengo miedo, niño, de dar miedo a quien sustenta mis ideales. Cárcel de mujeres, me dijiste, ¿verdad? Cárcel de mujeres. Número 5. ¿Te acordás cómo te odiaste como un crío al biberón aquel domingo de visita? Hiciste ayuno obligatorio, cantaste hasta gritar junto al coro. Te bañaste en agua bendita, te atragantó la hostia. Lloraste la confesión de 1 hora y media, rezaste por tus pecados casi míos que conducen al calabozo. Compraste un escapulario, solicitaste un exorcismo, simplemente porque te amaron en la complicidad de un corredor. Número 8. ¿Te acordás aquella tarde que nos quitamos los zapatos y te dejé mecer tus ilusiones a la cabulla gris de mi cigarro? Te expliqué que bailar, contar un cuento, fumar, gritar, correr, dejarte amar bajo esa circunstancia no iba a hacerte más o menos mujer de lo que denuncia tu espejo. Número 10. Hasta allí te va mi viento, mi ruta clandestina hacia tu pecho, mi sueño de visita en cada nota, este latir de corazón ante tu entrega. Hasta allí llega mi pájaro azul, enredándose en tus cuerdas, llevando la certeza de ser vos y yo en cada mínimo intento. Número 17. Te regalo mi presencia, en ella el amanecer de mis senos dentro de tu beso, mi interior sin fronteras. Y me dijiste que querías el de familia, el número 1. ¿Sí? Ok. Número 1. Mi madre es un silencio en uniforme azul hacia el trabajo. Ella vive más cerca del dolor. Para sus ojos tristes no hay descanso. De 8 a 5 es su jornada, salvando gritos, curando niños, regalando pastillas. De su mano van la vacuna, la inyección. Ella pone sueros para calmar tempestades, sabe ayudar cuando es preciso.
Mi madre es una fiera ante la injusticia y el oprobio, más valiente que nosotros 5 juntos. Nos lleva a empujones al futuro. Ha sobrevivido a la viudez y se ve tan sola y se ve tan triste. Mi madre se proclama feliz y sueña con sus hijos profesionales. En su corazón colectivo viaja el pueblo, porque ella cobija la esperanza, porque de ella brota un jardín, porque ella personalmente vive soñando un futuro limpio y nuevo, aunque no lo anuncie con sus ecos. Wow, qué hermoso, Kenny. En el primer poema que leíste, Niño en medio del combate, esa disyuntiva vamos Esa, a decir, ajá, en la que vos te encontrás, en la que la voz poética se encuentra, ¿no? Vos, ¿no? Frente a ese niño que ves sufrir a consecuencia de lo que está sucediendo, a consecuencia de esa guerra en la que vos sos partícipe, ¿no? Es terrible. Creo que pone a prueba tu convicción. así lo sentí en ese momento, Juana, porque este es un poemario, es un poema dedicado a Tomás, un niño que conocí en los edificios de la colonia Sacamil en el 89. Es un niño que jamás voy a olvidar en mi vida y que me hizo de verdad preguntarme todas esas cosas que trato de decir en los poemas y que me hizo sentir miserable por estar haciéndole a su infancia lo que ya había pasado con la mía. No sé si logro que me Sí, comprendan. sí, claro. Por la construcción de un mundo mejor para él, ¿no? Tiene que ser dentro de todo, para que ese mundo se consiga, también tiene que sufrir, ¿no? A mí es uno de los textos que me impresiona muchísimo porque te pone a prueba además y te das cuenta de que sí, tiene que ser así, de que lo que estás haciendo, estás convencida, te hace darte cuenta de que lo que estás haciendo es lo correcto, o por lo menos es lo que es necesario en ese momento, ¿no? Para lograr un mundo mejor, ¿no? Para ese Tomás, ese es Tomás, pero que ese es muchos otros, ¿no? En la sociedad, ¿no? Claro, Es hermoso. sí, porque hay muchos de estos poemas, inclusive estos que te hablaba de ustedes, a ustedes con dedicatoria, no sé, yo siento que son poemas un poco tristes, ¿no? Y son poemas tiernos, están dedicados a gente que quiero. A Tomás no lo quise, pero es un niño al que digo, aprendo a apreciar porque me toca cuidarlo 3 días prácticamente hasta que logran sacarlo, ¿no? Con la población civil. Y digo, es importante para mí también tratar este tema desde esa vivencia de la guerra, porque no somos unas bestias que estaban ahí sin sentir nada, o sea, somos gente de carne y hueso que sentía, que lloraba, que tenía miedo, que temía no salir vivo de ahí, pero que tenía una gran esperanza de construir otro tipo de patria. Y eso nos mantenía con una moral alta. Claro, claro. Y de esa violencia, vamos a decir, de la guerra, ¿no? De esa guerra civil por la construcción de una mejor sociedad, pasamos a otro tipo de violencia, eh, a esa violencia social que se va a vivir ya después de la guerra, incluso en estos momentos, ¿no? Y la vamos a ver reflejada en Una mujer cuelga del calendario, que es un poemario que toca esas teclas necesarias para visibilizar esta violencia de género, que muchas veces queda invisibilizada por otras violencias dentro de la misma sociedad, ¿no? Se le da más importancia a otras cosas, ¿no? Y o queda de alguna forma sepultada, ¿no? En el número de muertos diarios, una cantidad, ahí hay muchas mujeres, pero no se toca no se visibiliza
ese problema, ¿no? Es los feminicidios, el problema de la violencia de género. Contame o contanos cómo surge Una mujer cuelga del calendario, por qué una mujer cuelga del calendario. A ver, dentro de digo, mi fase profesional, como contaba, trabajé en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en la Junta de la Mujer y la Familia, y tenía dentro de mis tareas que recortar todos aquellos hechos de violencia que tuvieran que ver con las mujeres, para llevar una especie de archivo que no es una cosa antojadiza, sino que te sirve de base para la elaboración de informes especiales del país que presentas a instancias internacionales o que presenta a quien esté de titular en la institución sobre un tema específico que está marcando o está ocasionando una problemática en la sociedad salvadoreña. Entonces estábamos por hacer un informe sobre la situación de los derechos humanos de la mujer y estuve recorriendo los periódicos y recortando, ¿no?, estos recortes, valga la redundancia. Este álbum, digamos, de anotaciones de archivo. Entonces, me encontré de verdad con algunos hechos que de veras me dejaban hasta sin dormir. O sea, yo iba a mi casa, trataba de desprenderme todo esto, ¿no?, que había leído, de deshacerme de esto y de descansar. Pero Juana, era como que si esa noticia de esa mujer, de esas chicas que yo había leído, tocaba la puerta de mi cuarto y me decía, estoy allí en tu cabeza. No sé cómo explicarlo, pero era una cosa que me invadía, ¿no?, que estaba conmigo. Y decidí empezar a escribir, pero como una serie, digamos, de crónicas o de un diario donde yo pudiera llevar y desahogar, ¿no?, este sentimiento. Estaba criando 2 hijos, además tenía que ser una buena madre, digamos, entre comillas, y estar atenta de todo lo que ellos necesitaran, pero este era un tema que me había atrapado. Entonces llegó un buen momento en que dije, no, pues no voy a pelear más con el tema, lo que voy a hacer es trabajar el tema. Pensé varias cosas, entre esas una, que como escritora yo tengo la obligación de crear una fotografía, o por lo menos yo así lo pienso, del tiempo que me toca vivir. 2, soy una mujer defensora de derechos humanos comprometida con los derechos humanos de las mujeres. Y 3, yo de verdad siento que las almas de estas mujeres me tocan y yo tengo que rescatarlas del anonimato de alguna forma, precisamente por lo que vos has dicho, porque para mucha gente dentro de la sociedad salvadoreña y dentro de la sociedad latinoamericana, las muertas son muertas, necesarias, pasionales, porque les tocó, porque estaban en un mal momento, o sea, somos algo descartable y no es posible que nos sigan viendo de ese modo, ni que nosotras nos sigamos viendo de ese modo. Entonces me puse en serio a escribir los poemas de estas mujeres, que me duelen mucho porque son poemas que no son alegres, son poemas que narran sus feminicidios, sus mutilaciones, la forma en que llegan hasta la muerte. Algunas de ellas todavía ni siquiera sabemos quiénes son, porque hay varios poemas que están dedicados a alguien que no tiene un nombre. Y el libro se llama Una mujer cuelga del calendario porque me parece a mí que todavía estamos en un momento de la historia en el que abrís los noticieros, abrís un periódico, abrís una página de Facebook, abrís un blog y vas a encontrar una noticia de una mujer que ha sido golpeada, apuñalada, asesinada, desaparecida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una realidad que nos golpea y que seguimos viviendo. Yo me resistí a escribir este poemario como unos 2 años. Luché contra él, pero luego dije, pues no, esto es mucho más fuerte que yo y entonces vamos a elaborarlo. Me costó del 2008 al 2016 terminarlo. Lo hice llegar a manos de 4 o 5 distintos editoriales y editores, y todos me dijeron que no lo publicaban porque era un poemario demasiado fuerte y además que yo no tenía una palabra, como decirte, como muy elaborada, muy cubierta de lo que trataban los poemas. Entonces se da la oportunidad que estaba Otoniel Guevara haciendo una recopilación, creo que para los 35 o no sé qué número de aniversario de Xibalbá.
Y yo le mandé algunos poemas, ¿no? Y le dije, mira, pero tengo esto otro y yo quiero ver si sacamos una plaquette o algo, pero la verdad es que no quiero sacar una plaquette, quiero sacar un libro y quiero sacar un libro, pues me gustaría que fuera de pasta dura, ¿verdad? Y qué sé yo qué más, pero no he podido. Y a quienes se los he mandado, bueno, algunas editoriales, algunos editores todavía se dieron el placer de no contestar. Y uno, a buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Yo entiendo. Entonces, Otoniel Biolibro, le dije además que yo me había tomado el trabajo, Juana, de hablar con el compañero Oscar Vázquez, que es pintor, dibujante, artesano, un hombre súper comprometido que estuvo en ASTAC, que acompañó muchas de las luchas de calle y de masa del pueblo salvadoreño. Y le dije, Oscar, quiero que leas esto y quiero que me hagas unas ilustraciones. Entonces el libro tiene ilustraciones que el compañero hace a partir de la lectura de los poemas. Y me dice, ¿son tuyas? Ponelas en el libro. Entonces cuando yo le mando el libro a la Chifurnia, se la mando ya con todo esto, ¿no? Y le digo, Otto, yo no voy a tocar un verso de ahí, yo no voy a quitar ningún nombre, yo voy a dejar eso tal como está, porque me ha costado años lograrlo y porque así quiero que se publique. Y él ha sido un editor muy respetuoso, lo vio, obviamente es respetuoso, pero como cualquier editor me va a decir cosas que quiere cambiar o no. Me sorprendió cuando me dijo, lo vamos a publicar como tal y como libro, así con las ilustraciones, así como me lo has planteado, porque lo mismo que te estoy contando en este momento, se lo conté a él sobre todos los poemas. Y tuve que decirle que hubo una parte de este poemario que yo mandé a un concurso cuya premiación era la publicación electrónica del poemario que mandaras. Entonces yo agarré algunos poemas de Una mujer cuelga del calendario y los mandé a este concurso de parafernalia y obviamente ganó. Y estuvo publicado, está publicado electrónicamente. También le expliqué eso a Otoniel. En ese momento, fíjate cómo han sido estas mujeres de reconocidas, estas mujeres, ¿no? De las que yo escribí. Le cuento eso a Otoniel y me toca contarle a la siguiente semana que tengo una reunión con UNPA acá en El Salvador y que me plantean que van a hacer una exposición de fotografía que se llama Huellas de ausencia, impacto de la violencia feminicida. Y estaban buscando a alguien que escribiera unos textos para esas fotografías. A mí me habían dicho ya, ¿no? De eso meses atrás, pero nunca se concretó, nunca me dijeron nada. Y en el momento que ellas me dicen que me reúno con UNFPA, yo ya estoy trabajando en el Ministerio de Cultura y no tengo obviamente tiempo de ponerme a escribir nada más. Y le digo, mire, tengo este poemario, se los mando, si ustedes quieren, usan algunos poemas. Y resulta entonces que usan varias estrofas de los poemas para un libro maravilloso, hermoso, que ellas trabajan con fotografías de familiares de mujeres víctimas de feminicidio en El Salvador. Estoy hablando de aquellos casos que son bastante emblemáticos, ¿no? El caso de Carla Turcios, por ejemplo, el caso de la doctora que asesinaron en Santana y que lamentablemente el día de mañana va a cumplir aniversario de muerta. Y así, ¿no? Entonces, estos textos también acompañan ese libro de UNPA y yo me siento súper honrada de acompañar esos textos. Me duele acompañar esos textos, ¿no? Esas fotos. No quisiera que hubiera necesidad de escribir sobre este tema, pero lo hay. Y hay necesidad de alzar la voz y de denunciar. Si ustedes alrededor del mundo donde nos escuchan abren una página de noticias de El Salvador, probablemente no encuentren que hay personas desaparecidas, pero tenemos cantidad de jóvenes desaparecidas en este momento en este país. Entonces, de esto también habla este poemario. Este poemario este es un libro que me duele, que me compromete, que me dignifica de verdad. Desde la memoria a estas mujeres, un pequeño tributo que yo quiero que les hago, que sé que no les va a devolver la vida, pero que por lo menos las rescata de ese anonimato en el que los estados quieren mantenernos. Sí, es un texto que no podría haberse escrito de otra forma. Creo que es un lenguaje descarnado, bastante propenso al detalle y es necesaria esa propensión al detalle, mostrar exactamente qué es lo que sucede con las mujeres, además de mostrar también en muchos de los textos
nos encontramos con que estas mujeres además son revictimizadas, ¿no? Como dijiste al principio, no se lo merecían, fue pasional, por andar de noche en minifalda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una revictimización también, ¿no? De estas mujeres. También me interesa mucho el hecho de que, puntualizar en el hecho de que hay poemas también que tienen que ver con esos, lo que mencionaba al principio, con esos sujetos otros, ¿no? Esos sujetos que también son subalternos, que es, por ejemplo, los travestis, ¿no? Eh, eh, el poema, creo que es 20 de junio, donde habla de era un hombre vestido de mujer, ¿no? Entonces, hay la sociedad se ensaña aún más, ¿no? Con ese sujeto, ¿no? Entonces, es un poemario necesario, es un poemario muy vigente, que tiene ese propósito, ¿no? La poesía nos muestra que otro de sus propósitos es servir de documento histórico, ¿no? Su propósito también es documentar eso que está sucediendo, ¿no? Sin perder, estás poetizando esa realidad, pero la estás poetizando de la forma en que tiene que ser poetizada, ¿no? Es decir, de forma descarnada, ¿no? Mostrando exactamente qué es lo que está sucediendo. Bueno, Kenny, vamos a terminar esta charla. Si nos lees unos 4 textos de una mujer cuelga del calendario, para que los compañeros, las personas que se han unido a la transmisión tengan idea de qué es lo que hay en el poemario y de la realidad salvadoreña, ¿no? Yo quiero antes de eso mostrar, este es Cárcel de Mujeres, la edición dominicana. También se puede conseguir en El Salvador, ¿no? Como en plaquet. No sé si todavía existirán en versión plaquet. Y este es Una mujer cuelga del calendario, de la Chifurnia Libros. Desde aquí un saludo a Otoniel Guevara, que se da a la tarea de mostrarnos la literatura que se está escribiendo, la poesía que se está escribiendo, y de apostarle a estos proyectos que son tan esenciales, ¿no? Bueno, Kenny, te dejo para que nos deleites, para que nos cuentes sobre este poemario, para que nos leas algunos textos. Pues sí. Voy a leer este 20 de junio porque sí me parece que es un tema súper importante lo que tú hablas. Sí, mis poemas están dedicados a mujeres, ¿no? Este libro es un libro de mujeres, pero dentro de lo femenino, dentro del género femenino, dentro de la feminidad, dentro de todo esto odiado, ¿no? Y vilipendiado por la sociedad, también están los otros, todos aquellos que se acercan a lo femenino y entonces llegan a ser hasta repudiados, ¿no? Socialmente. 20 de junio. En memoria de Salomé Zavala y Carla de la O. Los motivos aparentes justifican la ponzoña de la ejecución. La muerta es hombre disfrazado de mujer. Uña de los pies esmaltadas, ropa femenina rumorean confusión. Sábana celeste cubre el torso, pelo largo devanado entre el lodo. Es un hombre disfrazado de mujer, corre el murmullo. Se apostaba en las esquinas del camino, coqueta, alegre, chingona, a la espera de algún cliente, y se la llevaban por horas, y se la llevaban por días, y se la llevaban por semanas, y se la llevaron por siempre afianzada en el cañón del M16. Es un hombre disfrazado de mujer, injuria patronal para este pueblo, y se la encontraron vestida y se la llevaron por puta desde su puesto en el mercado, y se la violaron y se la clavaron y se la cobraron completita porque era un hombre disfrazado de mujer. 3 de agosto. Número 1, en memoria de Beatriz Mejía y su embarazo truncado. La muerte asoma por cualquier ventana, espía nuestra estirpe, se relame. Vaga ciudad abajo en la puerta del microbús,
aprovechándose de los distraídos que aún contemplan azucenas y naranjos en cualquier esquina, les despoja la miseria, se acomoda lo robado en el bolsillo, sube despiadada por la mano, llega a la daga, se enamora del cuello sin collares, observa el escote, se distrae entre los senos nacientes, la mano cobra impulso, hunde su garfio sangrante en la piel desnuda. El tiempo impone barricadas en la edad temprana. Ella aprisiona su vientre. Se detiene en las palpitaciones. La cabeza ladeada sobre el cristal escupe vida. La muerte baja del micro en la siguiente parada. Y voy a leer este que es un poco largo, pero que también es un tema que creo que es súper importante tratar desde cualquier arte, ¿no? Como lo es el abuso sexual de los niños y las niñas. 1 de octubre, este está dedicado a Nuri Larisa y tiene un epígrafe que dice: un promedio de 6 niñas al día, una cada 4 horas, son violentadas sexualmente en El Salvador. Amalgama proscrita soy, impunidad y justicia abren los ojos sorprendidos. Usted jugó en mi cuerpo cuando apenas dibujada ilusiones perdidas en el cuaderno, viejo testigo mudo de nocturnas acometidas silenciadas puño adentro. Debajo de mi almohada hay un mar negro y podrido donde oculté mis lágrimas, un secreto silencio confabulado entre parientes que me ofrendan a la bestia insaciable de su promiscua maldad. Usted debió ser un padre, un hermano, un abuelo. Usted debió ser todo lo que dicen los cuentos, las historias, el final feliz. Usted es la nada. Usted es la mierda. Usted es la parca que cabalga mis tuétanos, que me preña antes de los 13. Usted es la rabia acusadora levantando su dedo presuroso a condenarme. Me golpearon, me largaron, me sangraron las raíces y en mi bajo vientre estallan 1000 auroras rojinegras. Estoy sola, estoy mugrienta, sangrante sombra deambulando en laberintos. Asesina me llamaron, abortista me llamaron y me amarraron bien fuerte. Margarita deshojada fui desde la niñez. Olvidé la risa a golpe limpio. Hay vestigios de mi ropa en el respaldo de esta cama cárcel. Barrotes que me esperan sonrientes. 40 años y sufro. 40 años y caigo y me largo y me asfixio y me muero. Y las niñas de mi mano atraviesan los infiernos. Afuera el sol sonríe. Mi madre escribe palpitante en la tapa de mi diario. Cumplió 14 ayer y la he matado. Tuve tanto miedo, tuve tantos golpes, tuve tantas noches encerrada en sus gemidos con la rabia absoluta de los celos. Sobre el escritorio, los aplicadores registrarán aborto y depresión seguida de suicidio. Perdida infancia soy, perdido expediente en los confines de este tiempo. Okay. Wow, Kenny, qué duros textos. Ese último que leíste a mí me siento una cosa, no sabes. Es más, me has dejado sin palabras y creo que así está la gente que nos está, los amigos que nos están acompañando ahora. Gracias, Kenny, por poner sobre la mesa estos temas. Gracias por escribirlos. Sé que es muy difícil. Te llevó 8 años este poemario y es duro. Y gracias a Otoniel por apostar por este libro, por estos temas que son tan necesarios, a la chifurnia, ¿no? que está ahí siempre para visibilizar el trabajo de los poetas. Gracias, Kenny. ¿Querés decir algunas palabras antes de...? Bueno, antes quiero agradecerle a todos los amigos que se han unido, que te mandan muchos saludos también y que han comentado sobre tu obra. Gracias a todos por regalarnos esta hora de su tiempo, por estar con nosotros, por acompañar a Kenny en este conversatorio recital. Bueno, Kenny, ¿querés? Sí.
¿sí? Ok. Quiero agradecerte, Juana, la invitación. Siento que el tiempo ha pasado así, súper rápido. Gracias. Decirles que pues son temas difíciles, pero son temas que tienen que trabajarse, que tienen que decirse, y que la poesía es un compromiso del día a día, por lo menos para mí. Y que pues me siento muy complacida de compartir con ustedes en esta noche, que quisiera que pudiéramos encontrarnos en vivo en algún momento y conversar más cosas de la vida, ¿no? Y de la historia de los poemas. Gracias, Juana, gracias a quienes nos escucharon, gracias por sus comentarios, por la oportunidad. Espero que podamos conversar en otra ocasión sobre otros poemas, ¿no? De otras temáticas que también son importantes. Y yo me siento súper bien, súper halagada de la compañía de quienes nos han estado escuchando, y también de la conversación contigo, Juana, que me conoces bastante bien y que sabes dónde tocar para obtener información, y creo que eso es sumamente importante, ¿no? Porque uno suele guardarse muchas cosas. Así es que muchas gracias. Bueno, es que siempre ha sido muy generosa, Kenny, conmigo. Sí. Bueno, a todos los amigos que nos han acompañado, les doy las gracias por estar con nosotras, por permitirnos entrar a sus espacios íntimos. Así es que gracias, Kenny, de nuevo por inaugurar, digamos, esta serie corta que voy a hacer con entretemas para charlar con las poetas salvadoreñas, las escritoras salvadoreñas. Gracias, Kenny. Buenas noches a todos y hasta pronto.